LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. En la vastedad de los cielos, antes de que la oscuridad apareciera, antes que el orgullo naciera, existía un orden imponente. Seres poderosos, ángeles, seres de poder incomparable, guardianes del misterio divino y del equilibrio universal. Entre ellos, Lucifer se erguía como el más brillante, el más admirado, no solo por su fuerza y astucia, sino por su belleza inmaculada y su sabiduría sobre los secretos del Creador. La caída. Lucifer, en su orgullo, se encontraba en la sala del Consejo Celeste, un lugar donde las alas de los querubines no rozaban el suelo, pues las alturas que alcanzaban eran tales que solo se podía llegar por la gracia del propio Dios. La sala estaba iluminada por una luz inquebrantable que parecía fluir desde el centro mismo de la creación. En ese espacio eterno se encontraba el Creador, rodeado por sus huestes celestiales. Lucifer, con su mirada fija y su rostro impasible, estaba acompañado por los demás querubines, Serafiel, Sacriel, Uriel y los demás, que mantenían un respeto reverencial ante el trono de Dios. El Creador, con su voz profunda y serena, pronunció palabras que llenarían los cielos y la tierra de un destino aún desconocido. «Voy a crear algo nuevo», dijo Dios. Su voz reverberó en las paredes invisibles del espacio, mientras sus palabras daban forma al futuro. Un murmullo se levantó entre los ángeles, un estremecimiento colectivo. Nadie, ni siquiera los querubines más poderosos, podían anticipar la magnitud de lo que estaba por suceder. «¿Qué es lo que harás, Creador?», preguntó Lucifer, su voz llena de curiosidad y desconfianza. Dios los miró con amor, pero también con una sabiduría infinita. «He decidido crear algo a mi imagen, una criatura capaz de libre albedrío, de elegir entre el bien y el mal. Los llamaré humanos». Un silencio pesado llenó la sala. Lucifer no podía creer lo que había oído. Los querubines lo miraban con cierta incomodidad, pues no podían entender por qué el Creador, en su perfección y grandeza, habría decidido dar lugar a algo tan frágil y volátil como el ser humano. Un ser limitado, imperfecto, incapaz de comprender la totalidad de su creación. ¿Por qué no una criatura que estuviera más cerca de la perfección celestial? Lucifer, en su mente, comenzó a agitarse. Su imagen reflejaba poder y belleza, un ser casi tan grandioso como el propio Creador. ¿Cómo podía el Creador, en su infinita sabiduría, decidir compartir su creación con algo tan insignificante? Se levantó, imponente. ¿Por qué, oh Creador, crear algo que no puede llegar ni siquiera a rozar tu gloria? ¿No es una ofensa darles el mismo dominio que tú tienes sobre todo lo que existe? El Creador lo miró con serenidad, pero en su mirada había una chispa de advertencia. El hombre será libre. Como vosotros, los ángeles, tienen la capacidad de elegir su camino, ellos también lo tendrán. He visto la posibilidad de crecimiento en ellos. Su fragilidad es su fuerza. En su capacidad de elegir, se reflejará la verdadera belleza de la creación. Lucifer sintió una presión en su pecho, una incomodidad que no lograba comprender. Los demás ángeles permanecían en silencio, pero el malestar se había instalado en el aire.
un caos latente en las palabras de Dios. «No lo comprendo», dijo Lucifer con firmeza. «Tú, que has creado todo lo que conocemos, decides ahora colocar tu creación más preciosa en manos de seres tan frágiles y débiles. ¿Qué les hace tan especiales para que merezcan tal don? ¿Por qué elegirlos sobre nosotros, los más poderosos?» El Creador lo observó con un destello de comprensión. Porque el amor no puede existir sin libertad. El hombre será capaz de amar porque será libre de elegir, incluso alejarse de mí. Pero su amor, si llega a él, será el amor más verdadero que pueda existir. Lucifer sintió una chispa en su corazón, algo que desbordaba su calma habitual. «Entonces, ¿me estás diciendo que los hombres, estos seres imperfectos, serán más grandes que nosotros, los querubines, que pueden llegar a ser lo más grande que has creado?» La pregunta resonó en los cielos. Todos los querubines callaron, mirándose entre sí, sin atreverse a interrumpir la conversación sagrada. El Creador sonrió levemente, sabiendo que no podía forzar la comprensión de Lucifer. Su plan era más grande de lo que cualquier ángel podía ver. «Cada creación tiene su propósito, Lucifer. Tú tienes el tuyo, y ellos, aunque diferentes, tienen el suyo. A cada uno se le da la oportunidad de elegir su destino. Y eso, hijo mío, es lo que hace tan grande la creación». Lucifer, al escuchar esas palabras, no pudo contener más su frustración. Algo en su interior se rompió. ¿Qué necesidad hay de que ellos elijan si no pueden comprender tu perfección? ¿Por qué darles esa carga? El Creador calló, observando en silencio a Lucifer, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, como si todo el universo estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, el Creador habló, pero esta vez con una firmeza que hizo temblar los cimientos del espacio. «Porque sin ellos, mi obra no estaría completa. Y sin libertad, no hay amor verdadero. La creación será tan grande como su capacidad de elegir, Lucifer. Y ese es el último y más profundo de mis misterios». Lucifer se giró, molesto, incapaz de comprender lo que había oído. La incomodidad lo invadió como un veneno, y la chispa de su insatisfacción creció, convirtiéndose en una llama que ya no podía apagar. Así comenzó la división. Lucifer, en su orgullo y desdén, comenzó a apartarse. En su mente se gestaba una semilla de rebelión, algo oscuro que se oponía a la voluntad de Dios. Si los humanos iban a ser creados con libre albedrío, entonces Lucifer también tendría que elegir su propio destino. La creación de los humanos, aún a lo lejos, comenzaba a llenar los cielos con su sombra. Y Lucifer, el más brillante de los querubines, el más cercano al Creador, comenzaba a sentir que su lugar en el cielo ya no era seguro. La creación del hombre había comenzado, pero para Lucifer, el verdadero conflicto, la rebelión en su corazón, ya había comenzado. Y ese conflicto se tornaría inevitable, inexorable. La caída de Lucifer no era solo cuestión de tiempo. Ya se estaba gestando en su corazón. En el vasto vacío de la creación, donde la luz aún se expandía como un océano sin fin, Dios comenzó a dar forma a la humanidad. Con un gesto de su mano, moldeó al primer hombre, Adán, a partir del barro, infundiéndole su aliento, dándole vida. En sus ojos brillaba una chispa divina, y en su cuerpo latía la fragilidad y la promesa de algo grandioso. El Creador contempló su obra con satisfacción, porque sabía que, aunque Adán era imperfecto, en su ser residía un potencial infinito. Luego, de la costilla de Adán, Dios formó a Eva, la compañera perfecta para él. Eva fue creada con la misma esencia divina que Adán, pero con un matiz diferente, una fuerza y delicadeza complementaria. Ella, al igual que Adán, estaba destinada a ser libre, capaz de amar y elegir por sí misma. Juntos, fueron colocados en un jardín
que se extendía más allá de lo que cualquier mirada celestial pudiera abarcar. El Edén, un lugar lleno de belleza inmaculada, donde la vida florecía sin límites. Los primeros días en el Edén fueron días de calma, de inocencia. Adán y Eva caminaron juntos, descubriendo el jardín, tocando las flores que nunca se marchitaban y escuchando el canto de los animales que se les acercaban sin temor. Pero en sus corazones algo comenzaba a despertar, una curiosidad que no podían comprender por completo. No sabían que su libertad les daría la capacidad de elegir, ni que esa elección podría llevarlos por caminos que nunca imaginaron. Mientras tanto, en los cielos, Lucifer observaba con desdén. El hombre, esas criaturas frágiles, imperfectas, no eran nada comparados con los querubines, los más altos de todos los ángeles. A medida que pasaba el tiempo, la ira de Lucifer crecía. Se sentaba solo en los rincones más oscuros del cielo, donde la luz de Dios no alcanzaba, y se sumía en pensamientos oscuros. Estos humanos, pensaba, no merecían el don de la creación. Sus cuerpos eran débiles, sus mentes limitadas. No entendían la perfección del Creador, ni el poder que los ángeles poseían. ¿Cómo puede ser que algo tan imperfecto ocupe el centro de la creación?, murmuraba Lucifer consigo mismo. Cada vez que veía a Adán y Eva, esa sensación de repulsión crecía en su pecho. Veía sus movimientos torpes, sus emociones incontrolables, sus dudas y temores, y algo en su interior se rompía cada vez más. La idea de que fueran los seres más importantes de la creación le parecía una afrenta a la perfección celestial. En las sombras, Lucifer comenzó a tramar en silencio. No podía permitir que la creación humana prosperara. Si el Creador se había equivocado al darles libertad, él, Lucifer, debía actuar. No solo pensaba en destruir a Adán y Eva, sino en manipular a los demás ángeles, esos seres tan cercanos a él, para que lo siguieran en su rebelión. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Había hablado con algunos de ellos. Sus susurros sibilantes ya comenzaban a atraer a aquellos que también sentían la misma inquietud sobre la creación del hombre. Sin embargo, en el Edén, Dios no estaba ciego a las intrigas que se gestaban en el cielo. Aunque Lucifer había comenzado su plan, el Creador sabía que sus designios no podían ser interrumpidos. Por ello, Dios designó a Miguel, el arcángel, como protector de la nueva creación. Miguel, conocido por su valentía y su devoción al Creador, fue enviado para vigilar el Edén y proteger a Adán y Eva de cualquier amenaza. Miguel, con sus alas resplandecientes y su espada de luz, voló hacia el jardín. Su presencia era imponente, como un faro de protección, una luz que irradiaba fuerza y serenidad. Al llegar al Edén, encontró a Adán y Eva caminando juntos cerca de un río cristalino. La paz en el aire era palpable, pero Miguel sabía que la paz no duraría mucho. «Miguel», dijo Dios desde los cielos, su voz resonando en la mente del arcángel,
Ve con ellos, protégelos. No permitas que el enemigo se acerque a ellos. Ellos deben ser libres para elegir, pero tú serás su guía. Miguel asintió, su rostro grave. Sabía que su misión no sería fácil, pero estaba dispuesto a cumplirla. Voló hacia el jardín y se presentó ante Adán y Eva, quienes, al verlo, sintieron una mezcla de temor y respeto. «Soy Miguel», dijo el arcángel, su voz como el eco de una tormenta distante. «Estoy aquí para guiaros y protegeros. Debéis cuidaros, pues una sombra acecha desde las alturas». Adán y Eva se miraron, confundidos, sin comprender completamente lo que Miguel quería decir. Pero la presencia del arcángel era tan poderosa que no pudieron evitar sentir una profunda seguridad al estar cerca de él. Mientras tanto, en los cielos, Lucifer observaba desde lejos, su ira ardiendo como un fuego inextinguible. Él había anticipado la intervención de Miguel, pero eso no lo detendría. Si bien sabía que no podía enfrentarse directamente al arcángel, estaba dispuesto a tomar otro camino. Su objetivo era claro: corromper a Adán y Eva, sembrar la duda en sus corazones y hacerles elegir el mal. Si los humanos caían, si se alejaban de la pureza que Dios les había otorgado, entonces el Creador sería derrotado. Lucifer, en su amargura y odio, reunió a un pequeño grupo de ángeles descontentos, aquellos que, como él, no podían aceptar la creación del hombre. Juntos, planearon en las sombras, observando cada movimiento de los humanos, esperando el momento adecuado para actuar. El Creador, desde su trono celestial, observaba la creación con amor, sin saber aún cuán pronto se desataría la tormenta que cambiaría el curso de todo. La tensión en los cielos era palpable, pero él ya sabía que la libertad de Adán y Eva era el precio por el que la creación debía transitar. La prueba de su amor y la verdadera prueba para la humanidad estaba por llegar. Lucifer, desde su lugar de oscuridad, lanzó una última mirada a la perfección del Edén. Allí, en la creación de Adán y Eva, se encontraba el último desafío para su orgullo, su plan y su lugar en el cielo. La batalla por la libertad había comenzado, y no importaba cuánto tuviera que luchar, Lucifer estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que los humanos cayeran. Y para eso necesitaría paciencia. La rebelión ya estaba en marcha, pero nadie, ni siquiera los ángeles más cercanos a Dios, sabían cuánto podría cambiar el destino de la creación en el transcurso de un solo suspiro. La tentación en el Edén. La paz del Edén comenzaba a sentir el peso de algo oscuro que se cernía sobre él. Los días transcurrían como si el jardín fuera un lugar fuera del tiempo, donde las aguas eran cristalinas y las flores nunca se marchitaban. Pero Lucifer, desde su lugar en las sombras celestiales, observaba con creciente desdén. La creación del hombre, con su fragilidad y potencial de corrupción, no podía seguir existiendo en su forma perfecta. Su ira, alimentada por la arrogancia y la frustración, se transformó en un plan meticuloso. Sabía que no podía atacar a Adán directamente, pues Miguel, el arcángel protector, no permitiría que se acercara. Pero Eva, la primera mujer, la compañera de Adán, era más vulnerable. Su mente aún era pura, su curiosidad intacta. Y Lucifer, al ser el maestro de la seducción y el engaño, sabía que en el corazón de Eva y su deseo de conocimiento y libertad podría encontrar el camino para hacerla caer. En la oscuridad de la noche, cuando el sol ya se había ocultado y la brisa del Edén traía consigo un susurro suave, Lucifer tomó una decisión audaz. Con un poder que solo él poseía, se despojó de su forma celestial. Sus alas se disolvieron en la oscuridad y su brillante figura se tornó en un ser común. Su luz cegadora se apagó y en su lugar se formó una figura humana, simple y sin el esplendor que había poseído en los cielos. Tomó la forma de un hombre, alto, atractivo, con rasgos tan perfeccionados como su alma,
pero con una sombra de maldad en los ojos, una mirada que reflejaba su verdadera naturaleza. Así, disfrazado de mortal, descendió hacia el Edén, sin que los guardianes celestiales pudieran detectarlo. Caminó por el jardín y por un instante se sintió invencible. Estaba más cerca de la creación que nunca, más cerca de Adán y Eva, como uno de ellos. El aire fresco de la noche lo rodeaba, y el suave canto de los animales no lograba disimular la tensión que él mismo llevaba consigo. Se acercó a la entrada del Edén, donde Eva solía pasear sola en busca de reflexión. Allí la encontró, junto al árbol que siempre le había llamado la atención, el árbol que Dios había prohibido tocar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva estaba sentada cerca de la raíz del árbol, observando las estrellas en el cielo. Su mente aún era pura, sin comprender del todo el poder de su libre albedrío. En su corazón, una inquietud comenzaba a germinar, una sensación que la empujaba a cuestionar la prohibición de Dios. ¿Por qué el Creador les había dado todo y, sin embargo, les había negado ese árbol? ¿Qué era tan terrible en ese fruto? La curiosidad humana, esa chispa que los hacía querer saber más, ya estaba comenzando a arder. Lucifer, al verla, sonrió en su interior. Era el momento perfecto. Caminó hacia ella con paso suave, casi imperceptible, hasta que estuvo a su lado. Eva, al escuchar sus pasos, se volvió hacia él. Vio a un hombre de aspecto enigmático, pero no supo identificar la amenaza que emanaba de su presencia. Él, con su sonrisa cautivadora, la saludó con una voz suave y persuasiva. «Buenas noches, hermosa hija del Edén», dijo Lucifer, su tono suave como el susurro del viento. «¿Qué haces sola en esta parte del jardín, tan lejos de Adán?» Eva lo miró, sorprendida por su repentina aparición. Aunque nunca había visto un ser como él, algo en su presencia la hizo sentirse cautivada, intrigada. «Solo reflexiono», respondió con dulzura, sin saber por qué sentía que podía confiar en él. «Este jardín es tan perfecto, pero a veces me pregunto, ¿por qué existe un árbol que no podemos tocar?» Lucifer dejó que sus palabras calaran hondo. Sabía que había tocado la fibra sensible de Eva. Se acercó un poco más, observando el árbol del conocimiento con un gesto pensativo. «Es curioso, ¿no?» The Disney Plus Hulu HBO Max bundle. The best in entertainment in one bundle. This month, stream Disney and Pixar's blockbuster family favorite, Hoppers on Disney Plus. This is incredible! FX's critically acclaimed The Bear, Season 5 on Hulu. Everything's either gonna be okay or not. And Season 3 of the HBO original series, House of the Dragon on HBO Max. You have power within your grasp. Get the Disney Plus Hulu HBO Max bundle today. All of these and more streaming soon. Plan starting at $19.99 a month. Terms apply. Visit DisneyPlusHuluMaxBundle.com for details. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ese árbol, el que Dios os ha prohibido tocar, nos dice mucho de su naturaleza. Nos dice que hay cosas que Él no quiere que descubramos. ¿Pero por qué? Si somos capaces de entenderlo, ¿por qué no nos deja saborear lo que esconde? Eva, que ya se sentía tentada por la idea, no pudo evitar preguntar: ¿por qué nos lo negó, si es parte de este jardín, de su creación? Lucifer sonrió, su mirada brillando con astucia.
porque Dios teme que lleguéis a ser como Él. Eva, Él sabe que el conocimiento que os ofrece ese árbol os hará ser como Él, con la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. El árbol no es malo en sí mismo. Lo que es malo es el miedo que Él tiene de que seáis igual que Él. Si coméis de Él, comprenderéis todo lo que Él ha ocultado de vosotros. Eva se sintió intrigada. El deseo de saber más, de comprender lo que estaba más allá de lo visible, comenzó a arder dentro de ella. Lucifer lo sabía y estaba ganando terreno. Pero, ¿qué nos impide probarlo? ¿No es vuestra voluntad más poderosa que la de cualquier ser? El árbol solo os dará el conocimiento que os corresponde. Pero Dios dijo que moriremos si comemos de él, dijo Eva, la duda pesando en su voz. Es una mentira, respondió Lucifer, su voz más suave y persuasiva. Un engaño. La muerte que temes no es más que un miedo infundado para manteneros sumisos. Si probarais el fruto, descubriríais un poder inimaginable. No moriréis, Eva. Seréis más grandes, más sabias. Seréis como dioses. Eva miró el árbol una vez más. La tentación creció como una llama en su pecho. ¿Por qué temer a algo tan natural? El deseo de comprender, de conocer, de ser libre, ahora la llamaba con fuerza. ¿Y cómo sabré que no me engañas?, preguntó, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. Lucifer se acercó, su mirada fija en los ojos de Eva, y le ofreció un fruto del árbol, tan brillante y tentador como el sol mismo. Lo sabrás cuando lo pruebes, Eva. El conocimiento es un regalo, y solo aquellos que se atreven a buscarlo pueden verlo. Eva miró el fruto. Todo lo que había conocido hasta entonces le decía que debía rechazarlo. Pero algo en su interior, algo profundo, le decía que debía probarlo, que debía arriesgarse. Y entonces, sin más palabras, tomó el fruto de la mano de Lucifer. En el momento en que lo mordió, el Edén pareció desvanecerse, como si una cortina de sombras se deslizara sobre el paraíso. Eva sintió una oleada de sensaciones nuevas y extrañas. El conocimiento, la claridad, la comprensión, llegaron a su mente con la fuerza de un torrente. Pero, al mismo tiempo, la oscuridad comenzó a infiltrarse en su corazón. Un peso que no había sentido antes. Lucifer la observaba, su sonrisa oscura iluminada solo por la luz de las estrellas. «Ahora eres libre, Eva», susurró, mientras la sombra de la caída se cernía sobre ella. La rebelión. Lucifer regresó al cielo, pero la gloria que antes lo había acompañado ya no existía en su corazón. Había probado el fruto prohibido a través de Eva, y con ello, una comprensión prohibida había invadido su ser. Se sentía más poderoso que nunca, pero también más vacío. La verdad que había revelado a Eva ya no era un simple engaño, sino una semilla que había crecido dentro de él. La creación humana y su caída ya no era solo una cuestión de rebelión, sino un desafío directo a la voluntad de Dios. Ya no podía mirar al Creador con el mismo respeto. Su autoridad le parecía ahora una burla. La verdad que había susurrado a Eva en el Edén le quemaba por dentro. El conocimiento de que Dios había temido la libertad de la humanidad, de que su plan era más egoísta de lo que jamás había imaginado, lo había transformado. Aquello que él había iniciado, sembrando la duda en Eva, era solo el principio. El hombre caído representaba todo lo que Dios temía, y Lucifer había sido el primero en verlo. A medida que ascendería nuevamente a las alturas del cielo, un pensamiento recorrió su mente como un relámpago. ¿Por qué seguir sirviendo a un creador que no sabe lo que realmente es el amor? El amor, pensó Lucifer, no puede existir sin la libertad para elegir. El hombre había sido creado con una libertad que los ángeles no habían tenido. Y eso, en su opinión, era un acto de verdadera grandeza. Pero Dios, con su miedo y su egoísmo, no podía comprenderlo. Lucifer no iba a ser el esclavo de un ser
que no veía la grandeza en la libre voluntad. No más. Ya no. Así, con ese pensamiento en su corazón, descendió al mismo trono donde, hasta hace poco, había estado lleno de luz y servicio fiel. Allí, en lo alto, rodeado de los querubines y serafines que todavía se mantenían leales a Dios, Lucifer vio la oportunidad de cumplir su destino: ser el líder de un nuevo orden, uno que destruyera la jerarquía divina. Un nuevo orden en el que la libertad de los seres celestiales y humanos fuera la verdadera esencia de la creación. Los ángeles, en su inmensa mayoría, seguían sin entender. ¿Por qué rebelarse? ¿Por qué desafiar al Creador, quien les había dado todo? Pero Lucifer, con su influencia, comenzó a susurrar, a sembrar discordia entre las filas celestiales. Les hablaba de la libertad, del deseo de vivir sin temor al juicio de un ser que temía a la creación misma. ¿Por qué servir a un Dios que tiene miedo?, susurró Lucifer en los oídos de aquellos que comenzaban a dudar. Nosotros, los ángeles, somos seres de luz, pero también de poder. ¿Por qué estar subordinados a un ser que no nos permite ser verdaderamente libres? Nosotros, que conocemos la verdad, podemos traer un nuevo orden. Pronto, las semillas de la rebelión germinaron. Algunos ángeles, poderosos y orgullosos como él, comenzaron a sentirse igualmente desconectados del Creador. Como Lucifer, veían las restricciones de la creación humana como una amenaza a su propio poder y dignidad. ¿Por qué?, pensaban, Dios había creado a seres imperfectos a los que él mismo temía. Entre estos ángeles, que ya se sentían apartados del orden divino, comenzó a surgir un ejército, una facción de los cielos que lucharía por lo que Lucifer había prometido: libertad. Y así se dio forma a la rebelión. Muchos querubines, serafines y otras huestes celestiales se unieron a él, atraídos por la promesa de poder, de libertad, de una existencia sin más restricciones, sin más miedo. Lucifer reunió a sus seguidores en un concilio secreto. En un rincón apartado de los cielos, donde la luz del Creador ya no alcanzaba, trazaron los planes de la guerra. La creación de Dios es imperfecta, dijo Lucifer, su voz llena de furia y determinación. El hombre es nuestra oportunidad, nuestra forma de tomar lo que nos pertenece. Pero debemos ser astutos, debemos ser rápidos. Mientras Dios crea a esos seres débiles, nosotros tomaremos el control de los cielos. La libertad será nuestra, la rebelión es nuestro destino. La guerra, que Lucifer había comenzado en su corazón, ahora se materializaba. La facción rebelde, bajo su mando, se alzó contra las huestes leales al Creador, lideradas por Miguel, el arcángel protector de la creación. Miguel, con su espada resplandeciente y su voluntad inquebrantable, se erguía como la última barrera contra la rebelión. Sabía lo que Lucifer estaba intentando hacer y estaba decidido a detenerlo a toda costa. Los cielos comenzaron a temblar. El conflicto, tan esperado, por fin estalló. La guerra celestial fue brutal y feroz. Los ángeles que seguían a Lucifer lucharon con una furia ciega, un deseo de destruir todo lo que Dios había creado. Mientras tanto, los ángeles leales a Dios, encabezados por Miguel, defendían con valentía la creación, protegiendo todo lo que el Creador había instaurado. La batalla no solo era física, sino espiritual, pues Lucifer, con sus palabras y su carisma, luchaba para corromper el corazón de aquellos que aún dudaban. ¿Realmente crees que Dios es todo lo que dice ser? Lucifer gritaba en medio del caos, su voz resonando en los cielos. Nosotros podemos ser más. Nosotros podemos gobernar este universo sin temerle a nadie. Miguel, con su imponente presencia, respondió con firmeza: no importa lo que digas, Lucifer. Dios es la fuente de todo lo que somos. La creación no puede ser más que perfecta si está en Él.
nosotros somos sus siervos y no lo abandonaremos. La guerra creció en intensidad. Las estrellas temblaron ante la magnitud del conflicto. La luz de los cielos se apagó brevemente, oscurecida por las sombras de la rebelión. El Creador, desde su trono celestial, observaba el caos con un dolor insondable. El acto de traición de Lucifer era la más grande de las ofensas, pero él sabía que la creación debía ser libre, incluso si eso significaba que sus hijos, los ángeles, debían elegir su destino. Miguel y Lucifer chocaron en el campo de batalla, sus espadas brillando con una luz cegadora. La lucha entre ellos era más que una batalla física. Representaba el choque de dos mundos, dos visiones sobre el destino del universo. Pero la guerra celestial estaba lejos de ser resuelta, y el resultado, aunque incierto, cambiaría para siempre el destino de todos los seres celestiales. La rebelión de Lucifer había comenzado. Ya nada podría detener la guerra que se desataría entre los ángeles. Los cielos, antes tan tranquilos, se habían convertido en el campo de batalla de una lucha primordial: la libertad contra la obediencia, la creación contra la destrucción. Y el universo entero se vería sacudido por las consecuencias de esta guerra eterna: el destierro de Lucifer. La batalla celestial continuaba con furia imparable. Los cielos, antes serenos, estaban ahora cubiertos por una tormenta de relámpagos y caos. Los ángeles caídos luchaban con desesperación, y los ángeles leales a Dios, encabezados por Miguel, defendían la creación con valentía. Sin embargo, la lucha no era solo física, sino que atravesaba lo espiritual. Era una batalla por el alma misma del universo. Lucifer, rodeado por sus seguidores, avanzaba imparable. Sus palabras, cargadas de promesas de libertad y poder, resonaban en los corazones de los ángeles que dudaban. Las huestes rebeldes, poderosas y decididas, parecían estar ganando terreno, pero en el fondo sabían que el precio de la victoria sería grande. Sabían que enfrentaban algo mucho más grande que un simple enemigo. Se enfrentaban a la voluntad del Creador. Miguel, en medio de la batalla, avanzó con su espada resplandeciente, la luz divina que irradiaba de ella cortando las sombras del caos. Cada golpe que asestaba no solo era físico, sino que emanaba la pura voluntad de Dios, el orden eterno del universo. En cada encuentro, Miguel demostró que la fuerza de la creación era más grande que cualquier rebelión, más grande que cualquier intento de subyugar la verdad. En el centro de la tormenta, Lucifer se encontraba frente a frente con su eterno adversario, el arcángel Miguel. Ambos, con sus alas extendidas, parecían gigantes en medio del campo de batalla. La lucha entre ellos no era solo un combate de fuerza, sino una lucha de ideales. Lucifer, con su orgullo desbordante, enfrentaba a Miguel con una rabia cegadora. La luz de Miguel, tan pura, parecía desafiar la oscuridad que Lucifer había abrazado. «Es inútil, Miguel», gritó Lucifer con voz llena de furia, mientras sus ojos brillaban con el fuego del odio. «La libertad está a nuestro alcance. El Creador está equivocado. Él nos ha aprisionado con su miedo. Su perfección no es más que una cárcel dorada. Los humanos tienen lo que siempre quisimos: libertad. Y nosotros, los ángeles, también merecemos esa libertad». Miguel, con su mirada serena pero llena de determinación, respondió con firmeza: «La libertad que tú buscas solo llevará a la destrucción, Lucifer. El hombre ha sido creado con un propósito, y tú has corrompido esa creación con tus mentiras. La verdadera libertad solo se encuentra en la obediencia al Creador». Las palabras de Miguel resonaron en los corazones de los ángeles leales, y aunque muchos de ellos aún luchaban con el dolor de la rebelión, la luz de la verdad los invadía. Era una batalla de fe, de lealtad y de amor por la creación. Lucifer, sin embargo, no veía la verdad, solo el reflejo de su propio ego herido. «No me hablarás de lealtad», bramó Lucifer, levantando su espada,
que resplandeció con una luz oscura. La lealtad no tiene valor cuando el Creador actúa por miedo. Nosotros hemos sido su creación más gloriosa y nos ha encerrado. No más, rechazamos su tiranía. En ese momento, la lucha llegó a su clímax. Los cielos retumbaron con un estrépito que pareció hacer temblar las estrellas. Los ángeles que seguían a Lucifer, bajo su influencia, comenzaron a desfallecer. La luz de Miguel y de los ángeles leales fue demasiado poderosa. La rebelión, tan cuidadosamente planeada, comenzó a desmoronarse bajo la pureza de la voluntad de Dios. Finalmente, el Creador, observando desde su trono, decidió que el momento de la justicia había llegado. Con un gesto de su mano, su voz retumbó a través de todo el cosmos. Lucifer, tú que fuiste el más brillante de todos los ángeles, el que un día fue mi fiel servidor, has caído. Has abandonado la luz y abrazado la oscuridad. Por tu traición, serás desterrado de los cielos. Y con ti, aquellos que te siguieron. En ese instante, la luz celestial se apagó para Lucifer y sus seguidores. Los cielos se oscurecieron, y con un poder inimaginable, el Creador los despojó de toda luz. Lucifer, ya no el glorioso querubín, sino una sombra vacía de lo que fue, se sintió consumido por una desesperación absoluta. Los ángeles caídos, aquellos que lo siguieron cegados por su promesa de libertad, también fueron despojados de su luz divina. Ya no eran ángeles, sino seres oscuros, condenados a caminar en la oscuridad por toda la eternidad. Miguel, con su espada aún brillando, miró a Lucifer por última vez, su expresión llena de compasión y tristeza. No hay redención para los que han elegido el camino del odio y la rebelión, dijo Miguel, su voz firme pero triste. Tu destino está sellado. Y así, Lucifer, el ángel caído, junto con sus seguidores, fue expulsado del cielo. La caída fue tan profunda que el universo mismo tembló. No cayeron solo de los cielos, sino en lo más profundo del abismo. En su caída, el vacío que dejaron atrás fue inmediato, y la oscuridad comenzó a envolverlo todo. El vacío se llenó con el eco de su caída, y el abismo fue su prisión eterna. En el abismo, la oscuridad se cernió sobre Lucifer y sus ángeles caídos. Sin la luz de Dios, sus cuerpos se desintegraron, dejando solo sombras de lo que alguna vez fueron. La belleza y el poder que Lucifer había poseído se convirtieron en nada, reemplazados por una esencia maldita que resonaba con el eco de su orgullo y su rebelión. Así, Lucifer y sus seguidores fueron condenados a una existencia sin esperanza, sin redención. No serían más que sombras, perdidos en un abismo sin fin. La guerra celestial, que había comenzado como una rebelión, terminó con la caída de los ángeles, que una vez fueron los más cercanos al Creador. Los cielos, aunque marcados por el dolor de la traición, se calmaron finalmente. El orden que Dios había instaurado, aunque sacudido, se restauró. Pero la marca de la rebelión de Lucifer perduraría para siempre, como un recordatorio de que, incluso en los reinos más altos, la libertad, cuando se malinterpreta, puede llevar a la caída. La luz celestial, pura y eterna, volvió a brillar. Pero la sombra de Lucifer, caída y oscura, se extendió más allá de los cielos, hacia el abismo del que nunca saldría. La expulsión del Edén. La paz del Edén, aunque marcada por la caída de Lucifer y sus seguidores, había sido efímera. Los días en el jardín, antes llenos de inocencia y perfección, ahora se veían empañados por la sombra de lo prohibido. La verdad que Lucifer había sembrado en el corazón de Eva seguía creciendo como una espina en su alma, transformando su visión del mundo y de la creación misma. Adán, aunque aún lleno de amor por Eva, también comenzaba a ver el Edén con otros ojos, impregnado por el conocimiento que habían adquirido al desobedecer al Creador. Dios,
observando desde su trono celestial, ya había presenciado la caída de Lucifer y sus huestes, pero el daño no solo había sido causado por los ángeles rebeldes. La desobediencia en el Edén era, de alguna manera, una extensión de la misma rebelión. Una rebelión que había comenzado en el corazón de Lucifer y que ahora amenazaba con contaminar a la humanidad misma. A pesar de su infinita misericordia y amor, Dios sabía que la libertad otorgada al hombre también implicaba la posibilidad de elegir el mal. Y el momento había llegado. La desobediencia de Adán y Eva no podía ser ignorada, ni podía dejarse sin consecuencias. El orden que Dios había instaurado en el universo debía mantenerse intacto. Si el hombre había elegido conocer el mal, entonces debía enfrentarse a las consecuencias de su acto. Con un suspiro profundo, Dios descendió al Edén, trayendo consigo una presencia que, aunque llena de justicia, estaba teñida de tristeza. Los cielos, antes tan luminosos, ahora parecían oscuros, y el aire en el jardín estaba cargado con la pesada expectativa del juicio. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez y de la magnitud de su error, se encontraron sentados cerca del mismo árbol del que habían comido, el árbol prohibido. Su relación con Dios, que antes era pura y llena de confianza, ahora estaba rota. Un abismo insondable se había abierto entre ellos y el Creador. Ambos sabían que, de alguna manera, su destino había cambiado para siempre. Eva, aún temblando de la magnitud de lo que había hecho, tomó la mano de Adán. No había palabras que pudieran expresar el peso de su arrepentimiento, pero ambos sabían que su acto había alterado el curso de toda la creación. En ese momento, escucharon el sonido de pasos en el jardín, pasos que nunca antes se habían oído, pues solo el Creador caminaba en ese paraíso sin igual. La presencia de Dios llenó el aire y una calma profunda, aunque sombría, se apoderó del lugar. Dios, con una voz que resonó como un trueno suave pero firme, los llamó. Adán, Eva, ¿dónde estáis? Adán, con la cabeza agachada, respondió con timidez. Te escuchamos caminar en el jardín y tuvimos miedo. Estábamos desnudos y nos escondimos. Dios, con dolor en su voz, preguntó, ¿quién os ha mostrado que estáis desnudos? ¿Habéis comido del árbol del que os ordené no comer? Eva, al igual que Adán, se sintió abrumada por la vergüenza, pero en su corazón sabía que no podía ocultar la verdad. Comí del fruto, dijo, su voz temblando, y le di a Adán, y él también comió. Adán, mirando a Eva, sintió la necesidad de compartir su culpa. La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí. Dios, con tristeza y severidad, los miró. ¿Por qué habéis hecho esto? Dijo, su voz llena de la pena de un padre que ve a sus hijos caer en la trampa del mal. ¿No sabíais que, al desobedecerme, habríais condenado no solo a vosotros mismos, sino a toda la creación? El dolor en las palabras de Dios era evidente, pero también lo era su justicia. La libertad de elegir, aunque un regalo precioso, había sido mal usada, y ahora debían enfrentar las consecuencias. Dios miró a los dos, con la mirada del Creador que conoce el corazón humano, y su voz sonó, clara y firme. La creación no puede vivir en desobediencia. La muerte, que no existía antes, ahora ha entrado en el mundo a través de vuestra transgresión. Y ahora debéis abandonar este jardín, porque ya no podéis vivir en él. Luego, con un profundo suspiro, Dios les dio sus últimos actos de misericordia. Les otorgó ropas hechas de pieles de animales en un gesto que simbolizaba la necesidad de sacrificio para cubrir la vergüenza de su pecado. A continuación, Dios colocó querubines con espadas llameantes para custodiar la entrada al Edén, asegurándose de que no pudieran regresar. Adán y Eva, con el corazón lleno de pesar, caminaron hacia el exilio.
La puerta del Edén se cerró detrás de ellos, y el paisaje del paraíso se desvaneció en la distancia, mientras comenzaban una nueva era, la era del hombre en la tierra. Un mundo que, aunque marcado por el pecado, también estaba lleno de posibilidades, de lucha y de redención. Dios, viendo su obra una vez más, dijo en su corazón: la creación continuará, pero el hombre aprenderá que la libertad tiene un precio. La humanidad caminará por la tierra, enfrentándose a sus propios errores, pero siempre con la esperanza de encontrar el camino de regreso a la gracia. Y así comenzó la nueva historia de la humanidad. Una historia marcada por el conocimiento del bien y del mal, por la libertad y la responsabilidad, y por la búsqueda eterna de reconciliación con el Creador. La caída de Adán y Eva fue el comienzo de todo, el comienzo de un camino largo y arduo hacia la esperanza, un camino que, aunque lleno de dolor y sufrimiento, llevaría finalmente a la humanidad a comprender lo que realmente significa vivir en la gracia de Dios. La historia del hombre y del ángel caído comenzó, como todas las historias de creación, con una chispa de luz. Una luz que, en su origen, era perfecta, pura y llena de la gloria del Creador. Pero la luz, como todo en el universo, está destinada a ser libre, y la libertad es un regalo que lleva consigo un peso inmenso. La creación, en su belleza y en su fragilidad, nos recuerda que el mal no existe como una fuerza externa, sino como una elección interna, un susurro en el corazón que invita a desobedecer, a desafiar, a desmoronar el orden del universo. El pecado entró al mundo, no a través de una fuerza maligna externa, sino por la decisión de un ser creado por Dios mismo, Lucifer. Un ser perfecto en todos los aspectos, lleno de sabiduría, poder y belleza. Él no necesitaba más, pues todo lo que poseía era el reflejo de la grandeza de Dios. Pero en su corazón, como en todos aquellos que son seducidos por el orgullo, algo comenzó a crecer. Ese sentimiento, pequeño al principio, pero fatal en su potencial, lo llevó a desafiar la única ley que regía su existencia: la obediencia al Creador. Lucifer, en su perfección, comenzó a ver su propia luz como la más brillante. Creyó que la autoridad de Dios debía ser cuestionada, que su poder y sabiduría eran superiores a los del propio Creador. El orgullo, esa semilla venenosa, lo cegó, y cuando miró a la creación del hombre, vio en ella una amenaza a su propio dominio. La libertad que Dios otorgaba a la humanidad, el libre albedrío de decidir entre el bien y el mal, fue lo que lo llevó a la rebelión. Creyó que al traer el mal, la desobediencia, podría demostrar que la luz que él poseía era más fuerte que la voluntad de Dios. Y así comenzó la caída. Lucifer, con su orgullo desbordante, no se conformó con lo que era. Desafió a Dios, no solo en su corazón, sino también en sus acciones. Movido por la idea de ser igual a Dios, o quizás incluso superior, Lucifer se rebeló. Y en ese acto entregó lo que lo hacía más poderoso: su luz. La luz que era el reflejo de la divinidad, de la pureza, de la creación misma, comenzó a desvanecerse. Lucifer, en su acto de rebelión, no solo perdió su posición entre los querubines más altos, sino que también perdió la esencia que lo conectaba con el Creador. Al volverse la oscuridad, perdió la gloria que una vez había brillado en él. Su caída no fue solo física, sino espiritual. La luz de su ser fue reemplazada por una sombra eterna, pues en su egoísmo y desobediencia había elegido el camino de la oscuridad. El pecado, al entrar al mundo, dejó una huella imborrable. La desobediencia de Lucifer no solo desmoronó su propia existencia, sino que también sembró las semillas de la rebelión en el corazón de los seres humanos. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, fue libre,
Pero esa libertad traía consigo una elección, la obediencia al Creador o la tentación del mal. Al igual que Lucifer, Adán y Eva cayeron en la tentación. El conocimiento que obtuvieron al comer del fruto prohibido les permitió ver la verdad, pero esa verdad vino acompañada del peso del pecado. La caída de Adán y Eva fue un reflejo del mismo proceso que había llevado a Lucifer a la oscuridad. En el acto de desobedecer, se introdujo el mal en el mundo, no solo como una fuerza externa, sino como una opción inherente a la libertad humana. El hombre, en su deseo de conocimiento, eligió el pecado, y al hacerlo, se separó de la perfección de la creación, del Edén, del amor directo con Dios. Lucifer, al igual que Adán y Eva, pagó un precio por su desobediencia. Su caída fue la más dramática, pues fue el primero en desafiar al Creador, el primero en ser despojado de su luz. El pecado, en su forma más pura, es esa elección de ir contra la voluntad divina, de poner el ego y el deseo por encima del bien más alto. Y Lucifer, en su orgullo, no solo desobedeció, sino que arrastró a otros consigo en su caída, seduciendo a los ángeles a seguir su visión de libertad y poder. El precio del pecado, para Lucifer y para la humanidad, es la pérdida de lo más precioso, la luz. La luz que guía, que purifica, que revela la verdad. Cuando elegimos el mal, elegimos la oscuridad. Y en esa oscuridad, todo lo que antes era claro y perfecto se desvanece. El hombre, al desobedecer, perdió la comunión directa con Dios, y Lucifer, al rebelarse, perdió lo que lo hacía ser un reflejo de la gloria divina. El pecado no solo cambia la relación entre el hombre y Dios, sino que también cambia la esencia misma de aquellos que lo eligen. La historia de la caída de Lucifer y la entrada del pecado al mundo es una historia de advertencia. El pecado no es solo una transgresión de las reglas, es una ruptura de la relación más profunda y esencial que existe, la relación con el Creador. Lucifer, al caer, entregó su luz. Adán y Eva, al ceder a la tentación, entregaron su conexión directa con Dios. Y nosotros, en nuestra humanidad, enfrentamos la misma elección: seguir el camino de la luz, de la obediencia y la comunión con el Creador, o ceder al orgullo y al ego y caer en la oscuridad. En el fondo de toda rebelión está el deseo de ser algo más que lo que somos, el deseo de alcanzar un poder que solo Dios puede tener. Pero, al final, ese deseo nos consume. Para vivir en la luz, debemos hacer de la oración, la reflexión y la lectura de las Escrituras una parte integral de nuestra vida. Es en esos momentos de conexión con Dios donde encontramos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones justas, para resistir las tentaciones y para mantenernos firmes en la fe. Solo a través de Él podemos hallar la fuerza para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Finalmente, debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos guíe. Nadie camina solo en la vida, y la comunidad de creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados en la luz, a no caer en la oscuridad del pecado y a recordarnos constantemente el amor y la misericordia de Dios. Es importante recordar que cada paso hacia la obediencia y la luz es un acto de amor hacia Dios y hacia nosotros mismos. Vivir en la luz no significa ser perfectos, sino ser conscientes de nuestras fallas y buscar constantemente la gracia de Dios para seguir adelante. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a la salvación de Dios. A menudo pensamos que la salvación es algo lejano, algo que alcanzaremos solo al final de nuestra vida, pero la verdad es que está en el presente, en lo que elegimos ser cada día. La salvación no es solo un evento futuro, es una realidad que se construye en los pequeños actos de nuestra vida diaria. No se trata solo de grandes gestos o momentos extraordinarios, sino de cómo vivimos en el día a día, de cómo nos comportamos, de cómo amamos.
de cómo perdonamos. Todo lo que hacemos con el corazón sincero y humilde tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Cada mañana, al despertar, tenemos la oportunidad de hacer una elección. Podemos elegir vivir en la paz de Dios, elegir la bondad, la compasión y la paciencia. O podemos dejarnos llevar por la frustración, el enojo y la indiferencia. Pero si queremos alcanzar la salvación, debemos recordar que cada acción cuenta. No se trata solo de rezar o de momentos de devoción, aunque esos momentos son importantes. La salvación también se encuentra en los gestos sencillos, como ser amables con los demás, ser honestos, actuar con justicia y dar lo mejor de nosotros mismos. Y lo más importante es que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama y nos ofrece siempre la oportunidad de empezar de nuevo. No importa cuántas veces caigamos o fallamos, lo que importa es que estemos dispuestos a levantarnos, a cambiar, a seguir adelante con fe. La salvación de Dios no está basada en nuestra perfección, sino en nuestra disposición a transformar nuestros corazones, a arrepentirnos cuando fallamos y a seguir buscando su voluntad. Dios no busca seres perfectos, sino corazones humildes, dispuestos a aprender, a crecer y a servir. Vivir según la voluntad de Dios significa ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a los demás. En cada momento tenemos la oportunidad de elegir el amor, la bondad y la compasión. Cuando actuamos de esa manera, estamos sembrando semillas de salvación, no solo en nuestra vida, sino en las vidas de quienes nos rodean. Cada vez que elegimos la paz sobre la ira, la comprensión sobre el juicio, estamos acercándonos más a la salvación de Dios. La salvación no es un destino lejano, es un camino que recorremos todos los días, paso a paso, elección tras elección. Cada acción que tomamos con un corazón puro y lleno de fe es una semilla plantada en el jardín de la salvación. Dios nos invita a vivir en su luz, a caminar con Él en todo momento, a confiar en su misericordia y a buscar su paz constantemente. Así que hoy, haz una elección. Elige vivir con amor, con humildad, con fe. No importa lo que suceda a tu alrededor. Recuerda que cada día es una oportunidad para acercarte más a la salvación de Dios. Que tu vida refleje su luz, que tus acciones hablen de su amor y que tu corazón esté siempre dispuesto a seguir su camino. La salvación está aquí, en este momento, y cada paso que das hacia Dios te acerca un poco más a su abrazo eterno. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comenta. Dios es mi guía. When patient care is your top priority, you need a proven workforce solutions partner who can deliver it all and deliver it right. AMN Healthcare brings together technology and talent into one seamless solution. Trusted by more than 2,000 health systems across the country, we help organizations make smarter, data-driven decisions and improve patient outcomes. AMN Healthcare. One partner, complete workforce solutions. Discover how we are empowering the future of care at amnpartners.com.